I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, ever, ever. Hola, hola, bienvenidos una vez más a un nuevo tutorial en Amigurumis Castillo. Y bueno, continuamos haciendo nuestra colección Animalitos Divertidos. Y este es ya nuestro cuarto personaje. Si tú no has visitado mis videos de esta colección, el primer personaje, te recomiendo que vayas a visitarlo. El pollito, tenemos el perrito, hicimos la ranita y ahora es el turno del cerdito. Y miren, es curioso porque estamos utilizando la misma base, o sea, el mismo patrón, el cuerpo es el mismo para todos los animalitos, simplemente que agregamos diferentes tipos de detalles como sus nariz, sus patitas, para que puedan cobrar vida a otro personaje nuevo. Y bueno, miren, así es el cerdito. Hemos utilizado bastante estos tonos rosa, más fuertes, un poquito más suaves. Miren, acá atrás tiene su colita que está enroscada. Hemos utilizado también bastante rubor. Bueno, los materiales que necesitamos para realizar este cerdito es hilo, estambre de color rosado bajito y uno más fuerte. Como pueden ver aquí, este es incluso color coral, ¿no? Pueden utilizar también fucsia en esta parte de aquí, los tonos que ustedes deseen. Incluso aquí pueden utilizar también un tono durazno, que sea bajito, un tono piel. Esos son los estambres que necesitamos, en realidad estos dos, y de ahí lo de bordar color café oscuro para sus cejas, su boquita, estos detalles de aquí de su naricita, un par de ojitos, un poquito de estambre color blanco para la luz de sus ojos. Y bueno, lo básico, ¿no? Que sería el relleno, la aguja lanera, separador de vueltas, tijeras, necesitamos silicona caliente y un ganchillo de 2.5. Con 2.5 vamos a tejer todo el proyecto. Y bueno, vamos a iniciar partiendo de estas dos piezas. Ya tenemos aquí listo el cuerpo de nuestro cerdito. Recuerden que esta base es la misma de todos los personajes anteriores. Si tú quieres ver el paso a paso de esta base, pues te recomiendo visitar el video número 1 del pollito, que te voy a dejar aquí en la descripción del video. De igual forma aquí tienes el patrón para las personas que deseen solo guiarse con el patrón. Recuerden nada más que aquí va con la base de cartón, ¿no? Que la pegamos cuando estemos ya en la octava vuelta. Pegamos la base del cartón. Eso sería de igual forma para que mires bien cómo sacas el contorno y todo eso. Mira el paso a paso en el primer video del pollito. Y de igual forma estamos utilizando el corazoncito para todos los personajes, este corazoncito que de igual forma está en la descripción el video, el link de cómo hacerlo en el segundo video del pollito. Igual forma aquí te dejo el patrón. Y bueno, ahora sí vamos a iniciar con las piezas nuevas y vamos a dejar estas piezas a un ladito y vamos a realizar esta naricita de nuestro cerdito, ¿no? Miren, como yo siempre, pues cuando replico el cerdito lo hago de otro color, pues esta vez el cuerpo lo voy a hacer del mismo color, pero se me ocurrió las orejitas y el resto hacerle con este color de aquí, este fucsia. Así que vamos a iniciar. Y bueno, vamos a iniciar. Bueno, vamos a iniciar realizando, como les dije, la naricita y para eso vamos a hacer un anillo mágico, ¿no? De esta manera. Y vamos a levantar dos cadenas, una y dos cadenitas, ¿no? Ahora vamos a hacer un punto alto doble. Tomamos la lazada y vamos tejiendo dentro del anillo, ¿no? Dentro del anillito. Ingresamos así y vamos a coger la lazada y sacamos los dos primeros. Sacamos uno y tejemos los dos, ¿no? Esto es un punto alto doble. Ahora vamos a hacer un punto alto. Cojo la lazada, ingreso en el centro del anillo mágico, saco dos y tejo los dos. Vamos a hacer un medio punto alto. Cojo la lazada de nuevo y tejo los tres, ¿no?
Ahora nos tocaría hacer un punto bajo, un puntito bajo, así miren, 2 cadenas, una y 2 cadenitas, un punto bajo, vamos haciéndolo en el anillo mágico, ¿no? Estamos haciendo en el anillo mágico, un punto bajo, vamos a hacer un medio punto alto, así de esta manera. Ahora vamos a hacer un punto alto, ya un punto alto doble, que era sacar los 2 primeros, cogemos lazada, sacamos uno, cogemos lazada y tejemos los 2, ¿no? Este es un punto alto doble, ¿ya? Ahora vamos a hacer una, 2 cadenas y un punto deslizado aquí en el anillo mágico. Recuerden que estamos tejiendo en el anillo mágico, ¿ya? Miren, nos quedó así. Ahora sí vamos a cerrar este anillo mágico, ¿no? Vamos a cerrarle el anillo mágico así de esta manera, miren. Entonces nos queda como un corazoncito, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y con este corazoncito de aquí, lo que vamos a hacer es sacarle vamos a coger un pedacito de cartón y vamos a dibujar el contorno de este corazón. Lo vamos a dibujar, ¿ya? Así de esta manera. Vamos a dibujar el contorno del corazón. Así, que nos vaya dando esta formita del corazón. Miren así. Ya. Yo aquí ya tengo, miren. Y aquí en esta parte de aquí le voy a hacer recto. No como corazón, sino que solo le voy a unir así. Le voy a hacer recto. De esta forma. Y ahora sí que hemos sacado este contorno, vamos a cortar. Listo, miren, aquí ya le corté. Entonces lo voy a dejar un ratito a un lado y voy a continuar con mi tejido. ¿No? Esa pieza le vamos a utilizar más tardecito, ¿ya? Ahora lo siguiente que vamos a hacer es esto. Así. ¿No es cierto? Listo. Ahora vamos a hacer un aumento en las cadenitas. Sí, recuerdan que cuando nosotros iniciamos haciendo este anillo mágico y de ahí levantamos 2 cadenas, ¿no es cierto? Lo primero. Entonces aquí, miren, nos queda esas cadenitas. Miren, aquí queda como un huequito de las 2 cadenas que están cuando iniciamos, ¿no? Entonces ahí, en esta parte de aquí, vamos a introducir y vamos a hacer un aumento. Miren, así, vamos a hacer un aumento de puntos bajos y vamos a poner nuestro marcador en el primer punto que hicimos del aumento, así. Luego vamos a hacer un aumento en cada punto, porque aquí ya viene en el punto que hicimos aquí. ¿Se acuerdan que hicimos un punto alto doble, un punto alto, un medio punto alto y un punto bajo? Entonces ahí en cada de esos puntos que hicimos vamos a hacer un aumento. O sea, aquí primerito hacemos un aumento. Miren así, un aumento, vamos, 2 aumentos, vamos, 3 aumentos, vamos, 4 aumentos, ya, recuerdan que luego hicimos una cadena en ese espacio, en ese espacito aquí. Vamos a hacer un aumento de puntos altos en esa cadenita, ¿no? Entonces cogemos lazada y vamos a hacer en esa cadenita que hicimos, vamos a hacer un aumento de puntos altos. Entonces, ¿qué hacemos? Un punto alto y ahí mismo otro punto alto. Eso. Entonces al otro lado, de igual forma, me deben salir 4 aumentos. Y voy a hacer 4 aumentos, pero ¿de qué? De puntos bajos, ¿no? Entonces voy con mi primer aumento, 1. Vamos a hacer 4 aumentos, 1, 2,
3 aumentos. Verán que estamos haciendo aumentos de puntos bajos, o sea, un aumento en cada punto. Y 4. Ya, y se acuerdan que cuando íbamos a finalizar el corazón igual hicimos 3 cadenitas y luego hicimos un punto deslizado, 2 cadenitas, perdón, y un punto deslizado. Entonces aquí nos quedan, miren, estas son las cadenitas que hicimos y se unió acá el punto deslizado. Entonces, en esta parte de aquí de las cadenitas vamos a hacer un aumento, en ese huequito que queda de las cadenitas. Vamos a hacer un aumento de puntos bajos, miren, así, de esta manera, ¿no? Entonces aquí, realizando todos estos aumentos que hicimos, en total debemos tener 22 puntos, ¿ya? Ahora aquí vamos a hacer un cambio de cierre de vueltas, ¿no? Entonces nosotros normalmente estábamos cerrando como tejiendo como en espiral, cuando se teje en espiral, pero ahora vamos a cerrar en vueltas cerradas. Entonces, ¿qué hacemos? Donde nos toca ingresar a hacer el primer punto, lo que vamos a hacer es esto. Miren, quito el marcador y aquí en el punto que me toca voy a hacer, pero aquí voy a hacer esto. Ya, voy a hacer en blow, ¿no? En este punto que estaba puesto el marcador voy a coger solo la cadenita de atrás y voy a hacer un punto deslizado. Ahí cerré en vuelta, ¿no? Voy a hacer una cadena y ahí mismo voy a hacer un punto bajo, solo cogiendo la cadena de atrás, o sea en blow, ¿no? Y este último punto bajo que hice, ese va a ser el inicio de cada vuelta cerrada. Como hice un punto deslizado y una cadena, es como que aquí se mirara que hubiera 2 puntos adicionales, pero esos no los tejo cuando yo ya termine hasta acá. Y ahí les voy a indicar. Ahorita hicimos un punto, ¿no es cierto? Hicimos un punto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí hicimos la vuelta cerrada, ¿no es cierto? Y ahora vamos a terminar tejiendo toda la parte de aquí, ¿no? Vamos a terminar tejiendo punto sobre punto. Ya hice mi primer punto, ahora voy a hacer mi segundo punto, todo en blow, o sea, con las cadenitas de atrás. Y en total me debe salir 22 puntos en blow. Y miren, aquí ya terminé de tejer mis 22 puntos bajos en blow, ¿no? Y como yo les decía, siempre en esta parte de aquí cuando cerramos en vueltas cerradas, no en espiral, nos queda como que tuviéramos 2 puntos, pero estos 2 puntos no se tejen porque este es el deslizado y la cadena que hacemos para cerrar en vueltas, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer un ratito una pausa, ¿no? Vamos a hacer una pausa, vamos a cerrar bien un poquito más nuestro anillo mágico, que quede bien cerradito, así, miren. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a pegar la pieza con silicona caliente. Recuerdan que cortamos esta piecita, entonces esa la vamos a colocar aquí muy centradito, ¿no? Nos va a quedar aquí la formita. Miren, nos queda perfectamente ahí. Entonces vamos a pegar esta piecita aquí. Voy a ver si ya se me calentó mi pistola. Ya, entonces voy a poner un poquito de silicona. Miren, ya le puse aquí silicona. Y luego voy a calzarle justo aquí en el centrito. Es donde se forma igual el corazón. Miren, aquí le sostenemos un ratito y ya estaría. Miren, justo se forma donde está el corazón y justo como hicimos en blow queda este filito alrededor. Y bueno, aquí vamos a seguir tejiendo y aquí ya no vamos a cerrar en vuelta sino en espiral. Sacamos el marcador y nos pasamos al punto de acá haciendo un punto bajo, cogiendo todo el punto completo. Miren, así. Y vamos a poner nuestro marcador. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer 2 vueltas de altura. O sea, vamos a tejer estos 22 puntos 2 veces. Por ejemplo, esta es la primera vuelta. Hago puntos bajos todo alrededor. Luego voy a hacer otra vuelta de puntos bajos alrededor. O sea, 2 vueltas de altura. Listo, aquí miren, yo ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura.
Y bueno, aquí ya terminamos de hacer la naricita. Vamos a cortar la hebra. Si ustedes van a coser, pues dejen hebra larga. Yo le voy a pegar, así que le voy a cortar nomás la hebra, ¿no? Entonces aquí pues lo que voy a hacer es un cierre mágico, un punto falso. Vamos a hacer aquí un puntito falso, como yo les comentaba. Por ejemplo, aquí vamos a ensartar la aguja. Miren, aquí ya ensarté, creo que le corté mucho la hebra. Bueno, del puntito que sigue no lo hacemos, sino al siguiente le pasamos por debajo, así, miren. Y luego ingresamos de donde sale la hebrita, aquí en este puntito de aquí, y lanzamos para atrás. Uy, ya se me zafó aquí. Bueno, le voy a volver a ensartar. Ya. Entonces, y aquí sacamos de esta manera, miren. Y aquí ya se nos forma como un puntito, miren. Un puntito falso. Aquí, si quieren perder más la hebra, la pueden perder. Yo, bueno, la voy a dejar ahí porque esto como va a ir pegado así, de esta manera, entonces no le voy a hacer. Bueno, entonces dejamos esta pieza a un lado. Ahora vamos a hacer es la colita. Voy a poner esta aguja por acá. Y vamos a hacer la colita. La colita vamos a hacerle con el estambre del mismo color que hicimos de la naricita. Entonces vamos a hacer aquí 20 cadenitas. 1, 2. Y 20, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Puntos deslizados, pero no en cada cadena. Vamos a hacer puntos deslizados saltándome una cadena. Aquí hago el primer punto deslizado. De esta manera. Luego me salto esta cadena y hago en la siguiente otro punto deslizado. Me salto una cadena y hago en la siguiente punto deslizado. Me salto una cadena y hago en la siguiente y así me voy yendo. Me salto una cadena, hago un punto deslizado. Me salto una cadena y un deslizado hasta terminar. Miren, aquí yo ya terminé. Entonces aquí, bueno, yo sí le voy a dejar un poquito de hebra así porque esta colita sí la voy a coser, ¿no? Entonces voy a jalar muy despacio. Ay, estoy sosteniendo la hebra y por eso no se me sale. Entonces miren, aquí ya nos quedó la colita. Al momento que le cosamos nos va a quedar así enroscadita. Pero vamos a dejar a un lado la colita y continuamos con el mismo tono de estambre. Y bueno, ahora vamos a hacer esta orejita. Vamos a hacer las orejitas y aquí ya tengo hecho una. Bueno, les voy a indicar la otra porque es exactamente igualita. Vamos a dejar a un lado con el mismo estambre que hicimos la naricita. Vamos a hacer las orejitas, ¿no? Y para ello vamos a hacer 9 cadenitas, ¿no? Vamos a hacer 1, 2, y 9 cadenas, ¿no? Vamos a hacer 2 puntos deslizados. Hacemos el primer punto deslizado y vamos a poner aquí un marcador. El marcador de nuestras vueltas, ¿no? Un punto deslizado. Ahora voy a hacer en la siguiente cadena otro punto deslizado. Ahora voy a hacer un punto bajo. En la siguiente cadena otro punto bajo. En la siguiente cadena un medio punto alto. En la siguiente otro medio punto alto. En la siguiente un punto alto. En la siguiente otro punto alto. ¿Sí? Ahora voy a levantar 1, 2 y 3 cadenas. Y en la misma cadena, en la última cadena donde hicimos este punto alto último, ahí mismo me voy a introducir y voy a hacer un punto deslizado. Miren, ¿no? Ahora voy a levantar 1, 2 y 3 cadenas de nuevo, ¿no? Y ahora voy a coger la lazada, voy a hacer un punto bajo y me voy a introducir en el mismo huequito de donde hice el punto alto, las cadenas, el punto deslizado. Ahí mismo voy a introducirme y voy a hacer
mi punto alto, miren, ¿ya? Ahora sí, aquí ya giramos, miren. Entonces vamos a ir tejiendo ahora como lo mismo que tejimos acá en el otro lado, ¿no? Como terminamos con 2 puntos básicamente, entonces aquí en el siguiente, al otro lado de las cadenitas, vamos a hacer 2 puntos altos. Primero uno y en el siguiente vamos a hacer otro punto alto. Ahora vamos a hacer un medio punto alto, otro medio punto alto, un punto bajo. Aquí hice un punto bajo, ¿no? Ahora voy a hacer otro punto bajo. Aquí estoy perdiendo esta hebrita, ¿no? La hebrita que teníamos del otro lado. Un punto bajo. Aquí ya le podemos cortar esta hebrita que estábamos perdiendo. Así para que ya no nos estorbe. Y aquí vamos a hacer un punto en el siguiente. Vamos a hacer un punto deslizado. ¿Ya? Aquí ya hicimos un puntito deslizado, ¿no? Ahora lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a levantar 2 cadenas, 1 y 2 cadenas, ¿ya? Y ahora sí nos vamos a pasar, vamos a quitar el marcador y vamos a iniciar desde aquí, miren así. Y vamos a hacer un punto bajo y vamos a tejer los 8 puntos bajos de acá, ¿no? Ya hice 1, vamos 2, y 8, ¿no? Aquí están 8 puntos. Ya, entonces, miren, aquí en la parte de acá, recuerden que hicimos 3 cadenas, un punto deslizado y 3 cadenas, ¿no? Entonces vamos a tejer en cada cadena, en total nos tiene que salir 7 puntos, porque son 3 cadenas, el punto deslizado que hicimos y las 3 cadenas. Entonces aquí vamos a coger así cada cadenita. Vamos, un punto, vamos en la siguiente, 2, 3, vamos haciendo puntos bajos, 4, así miren, 5, 6 y 7 puntitos, miren. Y ahora por último vamos a tejer estos 8 puntos del otro lado. Y 8. Y miren, aquí nos queda como que fueran 2 puntitos, pero no son las 2 cadenas que hicimos, ¿se acuerdan? Hicimos 2 cadenas, entonces ahí a lo que se hizo las cadenas es como que nos sobra un espacio. Debajo de las cadenas, ahí vamos a introducir el ganchillo y vamos a hacer un punto bajo. Un punto bajo, hacemos una cadena, miren así. Y vamos a dejar hebrita larga porque esta orejita sí la vamos a coser. Entonces vamos a dejar hebrita larga. Vamos a zafar esto. Y ahorita vamos a hacer un nudo, un punto falso. Voy a ensartar mi aguja de esta. Uy, ya se me cayó. De esta manera, miren. Y vamos a hacer un punto falso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Miren, estamos así, ¿no? Entonces, en el puntito que de aquí que sigue, introducimos a debajo. Porque miren, está así, ¿no? Miren. Es como que se viera este puntito de aquí pertenece a donde hicimos la cadena, donde hicimos el punto bajo. Entonces, en este de acá, donde estaba puesto el marcador, mejor dicho. Aquí vamos a pasar debajo de ese punto. Así, miren. Y nos introducimos por donde salió la hebra. Aquí. Y nos pasamos para la parte de atrás. No jalamos mucho, miren, para que no se quede, no se aplane esta puntita. Entonces vamos a dar vuelta al otro lado. Y vamos a irnos
pasando entre el tejido hasta llegar a la parte de abajo. Así, de esta manera. No jalamos duro porque no queremos que se nos aplane esa puntita. Así despacito, miren, ¿ya? Ahí nos quedó. Entonces, el objetivo de pasarla acá al otro lado es porque nosotros vamos a empezar a coser acá, ¿no? Miren, porque nos quedó la hebra acá arriba. Entonces, esta es la punta de la oreja. Entonces, lo que vamos a coser es esta base. Entonces, nos queda así, miren, una oreja y la otra oreja, exactamente las dos están igualitas. Entonces, estas dos orejitas las vamos a dejar a un lado y vamos a continuar a hacer las demás piezas. Ahora vamos a hacer esta patitas de aquí, miren, son las patitas de acá, miren, esta de aquí. Entonces ya hice la una, les voy a indicar cómo vamos a hacer con el mismo estambre, ¿no? Bueno, aquí vamos a realizar un anillo mágico, de esta manera, así. Y ahora vamos a levantar 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y en las cadenas vamos a tejer. Vamos a hacer primero un punto deslizado, un punto bajo, un medio punto alto. Esto estamos haciendo en cada cadenita, ¿no? Y un punto alto, miren, ¿no? De esta manera, miren. Ahora vamos a tejer dentro del anillo mágico. Vamos a coger la lazada y vamos a hacer 8 puntos altos. Entonces ya hice el 1. Miren, estoy tejiendo dentro del anillo mágico. 2. Y 8, ¿no? 8 puntos altos en el anillo mágico hicimos, ¿no? Bueno, ahora vamos a levantar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el lado anterior. Un punto deslizado, un punto bajo, un medio punto alto y un punto alto. ¿Ya? Yo esta patita, como pueden ver, la voy a pegar, no la voy a coser. Si ustedes van a coser de ginebra larga, ¿no? Listo. Entonces voy a cortar aquí. ¿Ya? Voy a zafar. Ay, perdón, aquí me olvidé. El último que tengo que hacer es el punto deslizado dentro del anillo mágico, ¿no? Dentro del anillo mágico vamos a hacer un punto deslizado. Casi me olvido aquí del punto deslizado. Ya me dio raro esto. Aquí. Vamos, dentro del anillo mágico tomo la hebra y hago mi punto deslizado. Y ahora sí, ¿no? Casi me olvido. Entonces esta hebrita la vamos a pasar dentro del anillo mágico hacia la parte de atrás. Y ahora sí, la colita del anillo mágico vamos a cerrar, ¿no? Vamos a jalar, miren, vamos a jalar muy bien. De esta manera vamos a hacer un nudito muy apretadito, listo, miren, nos queda así, ¿no? Entonces yo aquí, miren como le pueden ver, en la otra patita, aquí se le pega con un poquito de silicona, en esta parte de aquí, solo aquí un puntito, para que se nos pegue un poquito, ¿no? Para que se nos quede así como medio pegadito. Entonces, si ustedes van a coser, pues cósalen solo una puntadita. Entonces yo aquí le voy a poner un poquito de silicona caliente, así de esta manera, solo en esta partecita de aquí, miren, así. Entonces le voy a unir así un ratito. Le voy a unir. Y aquí, miren, ya se me pegó. Miren, queda así, ¿no? Igual estas de aquí podemos, si es que ustedes van a pegar, pues le pueden cortar ya un poquito más. No hay problema, como ya está hecho aquí el nudito, no se va a zafar. Entonces esto van a ir pegadas, ¿no? Van a ir las patitas. Se me hizo aquí una arañita de silicona. Van a ir pegadas así, ¿no? Listo, entonces esa pieza ya terminaríamos. Ahora vamos a hacer, que es el mismo patrón realmente de estas, pero las vamos a hacer más pequeñas. Sería para la parte de acá arriba.
Entonces vamos a tomar de igual forma nuestro estambre. Miren, ahora vamos a hacer estas otras patitas que son las patitas delanteras, las que van acá arriba. Realmente es el patrón muy parecido al otro, sino que con menos puntos, ¿no? Bueno, vamos a replicar esta y vamos a hacer con el mismo color de estambre, vamos a hacer un anillo mágico, así de esta manera. Y vamos, ay, hice una cadena. No sé qué me pasa. Ya, voy a hacer un anillo mágico y voy a levantar 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Voy a hacer un punto deslizado, un punto bajo y medio punto alto. ¿Ya? Ahora dentro del anillo mágico voy a hacer 6 medios puntos altos. O sea, tomo cadena, cojo lazada y paso por los 3. Ya voy 2, vamos 3, 4, 5 y 6. Voy a levantar 3 cadenas. 1, 2, perdón, 3, 4. Son 4 cadenas. Voy a hacer un punto deslizado. Un punto deslizado. En la otra cadenita voy a hacer un punto bajo. Un medio punto alto. Y dentro del anillo mágico voy a cerrar con un punto deslizado. Así. Yo como voy a pegar, no voy a dejar hebra larga. Simplemente le voy a cortar. Si ustedes van a coser, dejen hebra larga. Jalo. Esta colita que jalé la voy a meter dentro del anillo mágico por debajo. Y ahora sí voy a coger la colita del anillo mágico y voy a jalar, ¿no? Y voy a apretar muy duro. Así, miren. Y en la parte de atrás puedo hacer 1 o 2 nudos como ustedes deseen. Bien apretado, ¿ya? Entonces voy a hacer prácticamente lo mismo. Voy a poner un poquito aquí de silicona y voy a pegar. Miren, aquí ya le puse la silicona. Y ya, miren, nos queda así, más cerradita. Solo las 2 puntitas así. Y esta colita, como yo voy a pegar, pues le voy a cortar. Si ustedes obviamente van a coser, tienen que conservar las hebritas. Listo. Ahora vamos a hacer otra pieza, esta de aquí, como el bracito, esta parte de aquí, que sería con el estambre del color que hicieron el cuerpo, ¿ya? Entonces voy a coger mi estambre y para ello vamos a hacer 9 cadenitas. Les cuento que aquí está un aguacero. 1, 2 y 9. No sé si se escucha la lluvia, pero está un aguacerísimo. Ahora vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Vamos a tejer 6 puntos, o sea, un punto en cada punto, en cada cadenita. Vamos, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en la última cadenita vamos a hacer 3 puntos bajos en la misma cadena. Una es para girar. 2 y 3. Y ahora vamos a tejer del otro lado y aprovechamos para perder esta hebra, ¿no? Entonces vamos a hacer 1. Vamos a hacer 1. Vamos a hacer 6 puntos. 2. 2, 2, 2. 3. 4. 5 y 6. Como
esta hebra ya está perdida. Vamos a cortarle ya esta hebrita de aquí. ¿Ya? Y por último vamos a hacer un aumento de puntos bajos. 1 y 2. Y ya. Si ustedes van a coser, dejen hebra larga. Yo voy a pegar, así que no es necesario. Y bueno, si van a pegar, esta hebrita la pierden en la parte de atrás. Y obviamente si van a coser con esa, le cosen. No, 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 no.